El líder, Que el señores. Señor Pero que reprenda yo leí todo güey, espíritu de Changó, güey, toda pero yo brujería, leí, señores. este espíritu asiguapado que Anda tiene este la hombre, porra, señor. en el nombre de Jesús. Ya no es moreno, Adrián. ¿Cómo tú me vas a venir a mí a Vuelvo y tergiversar la repito, yo palabra no estoy y a ponerla en tela de juicio? Que el Señores, Señor te reprenda, Satanás. güey, ¿de qué idioma originalmente viene la Biblia? Y yo puedo responderte esto. Y permíteme. Pero no nos 2 desviemos. minutos. No puedo tener inquietud no. sobre ese tema yo No, entonces. no. Sí, Pues no, entonces mi vamos. mente alquilada. No. No, mi mente alquilada. No sé por cuánto ¿Para tú le qué me quitas. dieron un razonamiento? Ok. De vueltas a Factor RD, señores. Hoy estuve hablando con Samuel y él me decía que si yo me acordaba del primer programa que habíamos grabado. Y realmente sí. Nuestro primer programa nosotros se lo dedicamos a Dios, sabiendo obviamente que tenemos nuestras raíces y nuestros conceptos bien fundamentados en la palabra de Dios. Y hoy queremos tocar un tema que tiene fuertes raíces y también muchas interrogantes. Joan Liranzo, hermano, hoy venimos con la palabra de Dios, hoy venimos con la Biblia y queremos saber qué es lo que más te trae curiosidad en estos momentos. Saludos, señores. Estamos por aquí una vez más, como dice nuestro hermano Josué. La palabra es luz a nuestros pies, pero yo personalmente digo que a través de todas las traducciones que ha tenido, se han perdido los conceptos como originales. Y esto trae a consecuencia muchas inquietudes. Yo soy una persona que vivo lleno de inquietudes y desde mis primeros pasos, cuando en aquellos tiempos estuvimos asistiendo a ciertas denominaciones, siempre tenía preguntas de ese tipo que son como algo incómodas, Toledo. Sí, realmente siempre han habido preguntas, esas inquietudes, esas interrogantes que nos arde el corazón por dentro y que a veces nos frustran. Tiene toda la razón. Sí, tú sabes que también cuando tú eres nuevo, no solamente en el camino, un ejemplo, del cristianismo, el evangelio, en cualquier cosa que tú estés empezando, tú sueles guiarte mucho por esa persona que es la que de alguna manera te llevó a ese camino. El pastor. El pastor en el caso del cristianismo, pero cuando a ti te están enseñando hasta una materia, por ejemplo, en el colegio, los niños, lo que dicen los maestros es palabra de Dios, como dicen, Palabra es de rey, palabra de palabra rey. de rey. Es tanto así que el estudiante tiene el concepto de que el maestro no se equivoca. ¿Tú no te has topado con eso? Que el estudiante, bueno, y quizás tú lo viviste siendo estudiante, y estoy hablando de la básica, que tú entiendes que el maestro se la sabe toda. Entonces, así mismo sucede en el Evangelio. Tú repites mucho lo que te enseña ese guía que tú tuviste y tú te llevas casi fielmente las enseñanzas que te da esta persona y a veces ni lo cuestionas. ¿Cuándo entras tú a chocar? Cuando otra persona te viene con algún argumento y te dice, pero búscalo en la Biblia. Y cuando tú vas allí, entonces ves ciertas cosas diferentes y ciertas cosas como que no te cuadran. Y ahí es donde se da, diría yo, esos tipos de inquietudes. Sí, realmente. Mira, por ejemplo, muchas personas dicen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bajo ningún concepto. Nosotros no creemos que la Biblia dice eso porque de hecho no está en la Biblia. Igual que, bueno, no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Aunque sea cierto, no es bíblico. Eso, eso es así. Mira, yo recuerdo que cuando yo no tenía ¿cómo se llama esto? Cuando tú tienes como esa hambre de tú leer, yo escuchaba mucho que me decían,
No, porque tú tienes que vivir constantemente pidiéndole perdón a Dios. No, porque tú constantemente tienes que tener cuidado con lo que haces, porque la gente hasta sin querer peca y el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Yo llegué inclusive, suena quizá ustedes dirán, wow, pero qué nivel de ignorancia, pero fue la realidad. Yo pasé por un tiempo que yo creía que esa palabra la decía la Biblia. Dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, hasta que un amigo en una ocasión me dijo, Valga Llosa, ¿no? Digo, valga la redundancia. me dijo, búscame ese versículo de la Biblia donde lo dice. Y comencé a indagar y comienzo busca y busca y busca. Señores, yo nunca encontré ese versículo. Y me lo había dicho una persona que era que me estaba pastoreando. Es increíble, ¿oíste? ¿No te has topado tú con palabras así que quizás no lo viste tú, pero con personas que se han topado con, que defienden cierta posición y a veces son cosas que ni siquiera están en la Biblia, Toledo? Sí, de hecho te decía que muchas personas te dicen, mira, la Biblia dice esto o dice aquello, pero tú debes comprobar por ti mismo que es lo correcto. La Biblia puede decir o no algo, pero tú debes corroborarlo. Por eso es la insistencia en que podamos leer la Biblia. Dice que es una lámpara. Sí, Lámpara es lumbrera a a mi tus pies pies. tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista David lo decía. De manera que la invitación es a que no se dejen llevar por lo que te diga otra persona. Siempre confírmalo. Hay que escudriñar. Escudriñen, exacto. Escudriña las sagradas escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Por ejemplo, Toledo, el que madruga, Dios lo ayuda. Eso es algo que yo he escuchado. Imagino que está en la Biblia. El que madruga, Dios lo ayuda. Bajo ningún concepto, no está en la Mira, tú Biblia. estás relajando. No. Güey, Y tú estás desmontando un santo ahora mismo. Dios ayuda, güey, el que el madruga, eso eso es verdad, pero no lo dice la Biblia. Sí, pero esas son cositas, quizás, ¿cómo se dice? Percatas diminutas. Podrían serla, Pero hay podrían serla. temas que, güey, a mí hay temas que me chocan. Hay un tema específicamente en la Biblia que a mí me O choca. sea, te chocan como una patana, un Güey, carro, un güey, camión, no, te no, chocan de la no. pared. Mira qué es lo que sucede. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pareciera que se está hablando de dos dios o dos dioses diferentes. ¿Por qué? Porque tú en el Antiguo Testamento tú ves juicio y juicio y más juicio y juicio y que aquel perdía la cabeza por cualquier cosa y que si se movió mucho se fue. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tú te topas con el tiempo de la gracia y que si 77 veces 7 cae y que perdona y que se te dan una galleta por la otra mejilla y así sucesivamente. Entonces, hay una historia en la Biblia, creo que para los tiempos del rey Saúl, ¿sí? El maestro Vladimir diría que son dispensaciones, ¿verdad? De la ley, dispensación de la gracia. Y que Dios actúa de manera diferente Sí. en ciertas dispensaciones. Y bueno, ahí le metería el tema de la Trinidad, que también es complejo, es muy complejo. Pero aquí en Factor RD lo podríamos tocar de una manera diferente porque somos completamente Completamente incompleto. incompletos. Pero vuelvo y te digo, para los tiempos del rey Saúl, a él se le dio un mandato. A él lo envía a través del profeta Samuel, me parece. Valga la cuña, valga la mención a Samuel como tocayo de ese profeta bíblico. Y le dicen que vaya a un pueblo y que extermine, que acabe con toda criatura que haya allí, incluyendo lo de pecho, los niños. Ahora, Te refieres tú a los mamandos, Johan? sí, entonces, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que a mí me choca? En verdad me choca y yo a veces digo, wow, ¿y será cierto que fue así? ¿Hubo alguna Sí, manipulación? el primer libro de Samuel en el Sí, capítulo, en el capítulo 15, a la altura del versículo 3,
expresamente revela esta historia. Sí, bien, está bien. Yo sé que en este libro, ¿verdad? La Biblia, muy valiosa, está escrito esto. Pero lo que uno a veces se cuestiona y dice, ¿realmente esto sucedió? ¿Esto está aquí con algún otro motivo, alguna enseñanza? No sé, porque vuelvo y te digo, está bien, el pueblo pudo, el rey que estaba en su momento, lo que sea, tener la culpa de algo. Y Samuel, no porque el rey que estaba no era Samuel. Saúl, No, no, porque Saúl era el que estaba representando al pueblo de Israel. el rey, Sí, pero ungido por el sí, profeta Samuel. perfecto, pero yo estoy hablando del otro pueblo. Ah, Porque a Amalek. Saúl, Tú estás hablando de los de Amaelita, Amalek, exacto, de los entonces, amalecitas. porque envían a Saúl, ¿verdad?, a aniquilar aquel pueblo, pero en aquel pueblo había niños, dice que inclusive acabara con los niños de pecho. Entonces, ¿qué culpa tenían esos niños de pecho, diría tú? O sea, ¿por qué acabar con toda una nación? ¿Será que en verdad era este Dios que nosotros creemos de paz, de amor? ¿O era el Dios bajo el concepto que tenía ese tipo de personas en aquellos tiempos? Tú pudieras explicarme, porque yo sé que tú tienes dominio de la palabra acerca de este caso. ¿Qué opinión te merece? Bien, la intervención mía en este momento, antes de que tú empieces a interrumpirme, claro, porque eres muy disruptiva al momento de un esbozamiento y antes de empezar con la narrativa No, porque, bíblica, ok, también dale. No era para para practicar, no ¿me entiendes? perder, Para no perder. para no perder la Ex- costumbre, ¿no? No, no, Eh, muy serio, dale, te escucho. es lo siguiente, el capítulo 15 de Primera de Samuel, ¿no? Podríamos buscarlo, sí. Ve enviándole saludos, Joan, en lo que yo busco a los... Un saludo para toda esa gente que se mantiene fiel a nuestro canal, que siempre están comentando. Por ahí siempre recibimos ese apoyo. La gente siempre se mantiene viendo nuestros videos. Hortensia, Hortensia, sí, que siempre está por ahí. Natalia, Natalia, Estefanía, Raquel, el Raquel. elegante, Maribel. Sí, sí, sí. Sí, Esa sí, gente siempre sí. está muy, muy activo y queremos seguir creciendo, señores. Si tú estás viendo este video por primera vez, te invitamos a que te suscribas, que le dé like, que comente y te aseguramos que todo lo que tú vas a encontrar en este canal son cosas que de alguna manera, por poco que sea, algo te van a sumar. Volveremos a traer a Carlos en el área de los deportes, a Arismendi también con el tema de la salsa, los orígenes, que a la gente le gustó. Hoy estamos en Y Biblia otros ritmos. y otros ritmos. Obviamente hoy estamos en Biblia y vamos a seguir con el hilo de esta historia. Y la narrativa bíblica es la siguiente. Joan hablaba del capítulo 15 de Primera de Samuel, verso 3 en adelante, donde aquí está el mandato siguiente. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene Amalek, Hasta lo destruye. mamando. Y dice, y no te apiades de él. O sea, no tenga piedad de Amalek, no tenga piedad de ese pueblo. Dice, mata a hombres, mujeres, cito, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, Uf, camellos y asno. está fuerte, está fuerte, Es un mandato. está fuerte. Está fuerte el mandato. La pregunta mía es, ¿qué es lo que te asombra, Joan? ¿No había visto tú Mm, esta clase de ¿Qué es evento lo que me asombra? bíblicamente? Bueno, es que es ahí donde está ese impacto que tiene el tema, porque al ser bíblico, poca gente se atreve a cuestionarlo. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que un presidente hoy en día diga a la fuerza castrense, vayan, arranquen para tal sitio y acaben con todo el mundo, hasta con los niños. Estoy seguro que toda persona que escuche esta noticia va a decir es un abusador. ¿Entiendes? Sin embargo, como tiene un aspecto bíblico, entonces ya ahí como que nos limitamos, no lo cuestionamos y lo dejamos ahí. Sin embargo, yo tengo esa inquietud. Bien. eh,
O sea, tú estás cuestionando una acción divina. No necesariamente. Yo estoy cuestionando un texto que me parece algo muy, ¿cómo te podría decir la palabra? Como muy fuerte, ¿verdad? En comparación a si lo aplicaran hoy en día, porque hay muchas cosas, tú sabes, que si se aplicaran hoy en día, la vieran de manera muy diferente. Entonces, Claro, claro, sí, pero te pero estoy hablando, hay cosas que son para un momento determinado, para un tiempo determinado. Entonces, para poder entender estas cosas, Joan, hay que entrar en lo que se llama contexto histórico. Y ahí es donde vamos. Por ejemplo, eh, ¿por qué Dios hizo esto? Había una sí, promesa, fue él que lo hizo. pero la Biblia es la palabra expresa de Dios, escrita. Mm, no necesariamente. Bueno, pues entonces yo no No, no, puedo. lo que te quiero decir, No, no no, no. siempre, en la Permiso. Biblia no siempre, Dije que tú eras muy disruptivo. en la Biblia no siempre habla Dios. Dije que tú me ibas a interrumpir y lo estás haciendo. Yo me adelanté al futuro. Pero es que la Biblia, Escúchame. Yo supe que tú ibas a hacer esto antes de que está pase. bien, ¿me puedes escuchar algo? ¿Sabía Dios que iba a pasar algo antes de que acontezca? Entonces, Y tomó acciones. ¿qué tú quieres decir? Que tú tienes el papel de Dios ahora, porque dijiste algo que iba a pasar antes de que pasara. Bueno, yo te entendí perfectamente lo que tú dices, que quizá esto que sucede hay que verlo por qué Dios lo hizo. Está bien. Pero cuando yo te cuestiono o yo te digo que no necesariamente es porque tú me dices que la Biblia es la palabra de Dios como explícitamente, algo así fue que me dijiste. O sea, como que es que todo lo habló Dios. En la Biblia no solamente habla Dios. ¿O me equivoco? No dije que todo lo había hablado Dios. Perfecto, entonces ahí es donde voy. No dije eso. Ah, Dale para atrás el video. Dale para está atrás el bien, video y tú vas a ver que no es eso lo que digo. perfecto. Tú dijiste, está bien, vamos a suponer que tú no fue eso lo que dijiste. Ahora yo te pregunto lo siguiente. En la Biblia, ¿solamente habla Dios? No, en la Biblia habla Pablo, habla Moisés, habla Aarón, Hasta habla Satanás Josué, habla. hasta el diablo habla. Exactamente. Entonces Claro. ahora, ¿qué me asegura a mí que en esta historia realmente fue Dios que y dijo ese mandato? O sea, ¿de qué Bien, manera puedo corroborar esa información? bien, mira. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para hablar de Dios, tú debes creer en Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. Si tú no crees que la Biblia fue escrita, fue inspirada y que lo que la Biblia dice es verdad, entonces no estamos haciendo nada debatiendo este tema. Los temas se abordan de diferentes maneras. Tú puedes abordar un tema de manera filosófico, con un sentido filosófico. Tú puedes llevar una narrativa estrictamente histórica de la Biblia, la puede llevar escatológica y puede también hacer un estudio, un análisis de la Biblia teológico. Entonces, si tú tienes una rigurosidad y una creencia de que, bueno, yo creo lo que dice la Biblia, sí, pero si tú pones en duda lo que dice la Biblia, pues entonces eh, no hay razón de debatir un hecho, un acontecimiento histórico donde tú no tienes una prueba fehaciente de lo que pasó ahí. Entonces, ¿se dividió el Mar Rojo, sí o no? Hubo un diluvio, destruyó el Señor a Sodoma y a Gomorra, se convirtió la mujer de Lot en una estatua de sal. No tengo yo manera. El pez se tragó a Jonás o fue Jonás que se tragó el pez. Hay una narrativa, toda una narrativa en la Biblia que es simplemente por fe que podemos creerla. Ahora, ese acontecimiento de Amalek, que Amalek ataca a Israel saliendo de Egipto por detrás, lo rompe y mata mujeres, niños, ancianos, heridos, todos los que estaban casados. Amalek no tuvo piedad y el Señor luego en consecuencia dice, por cuanto tú hiciste esto, yo lo voy a hacer contigo y raeré, vas a raer, es arrancar de raíz la memoria de Amalek de la tierra. Entonces, hay que creerlo.
pero no hay una evidencia, no hay un video, no hay una grabación, solo hay textos escritos, manuscritos. Y lo que hayan acá, si tú lo crees o no, bueno, ya entonces habría que tomar como cierto, válido y verdadero la palabra de Dios para poder creerlo. Entonces podríamos hacer una exégesis, podríamos analizar el por qué si creemos. Si no creemos eso, pues entonces estaríamos hablando de más que ante la cámara. Bueno. Y dejen ustedes en los comentarios, mi No, gente pero de ok, Factor RD. me puede dar la oportunidad ahora. Te doy toda. Llévate los micrófonos para tu Bueno, casa. mira, lo primero es que cuando hablamos de un debate, debe haber dos o más personas defendiendo cada uno una posición, ¿o no? Estoy de acuerdo Exacto, contigo. yo no estoy debatiendo aquí que si ese tema, que si esto fue así o fue así. No, no, yo te dije a ti que tenía una inquietud y que me llama la atención. Sí, pero dijiste Y que te asegura a ti que el texto es real o no. sí, hice una Entonces, cuestionante, pero pero podemos, precisamente, dijiste que el que interrumpiera yo. Bien, tú eres muy disruptivo. ok, ahora Y te estoy aclarando lo que dijiste. eso es lo que yo intento hacer cuando pasa esas interrupciones que tú dices. No, Pero está no, bien, pero escúchame. no realmente. Ok, entonces, lo que dije fue que de qué manera podemos comprobar que esto es cierto, que era Dios que había dado este mandato. Me dice, no, porque la Biblia, que por fe, que me gustaría que leamos a Josué en su capítulo 10. Léeme a mí. Ah, bueno, de hecho tú te llamas Josué, pero hay un libro de la Biblia que es Josué, capítulo 10, en su capítulo 12 y 13, que dice lo siguiente. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre el valle de Ayalón. Y el 13 dice: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel le vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Hacer. Ustedes, ¿qué es lo que me llama la atención de aquí? Entró solo. Vuelve y dice aquí, escúchame, el sol se detuvo. Y la luna en Gabaón, por si acaso, ¿verdad? No, no, Continúa. pero hasta donde sabemos, el sol no gira. O sea, la tierra gira alrededor del sol. ¿Cierto? Entró solo. Entonces, el sol no gira o el sol gira. Entrate solo. El sol gira. Aunque gire o no gire, entrate solo. Pregunto, ¿me puedes responder? ¿El sol gira? No, no sobre su propio eje, pero gira. Porque gira la galaxia alrededor del universo. Pero ¿El sol para, gira o no para, gira, señor, en los comentarios? para, Entonces, lo que para- yo quiero con esto no es establecer una posición de que yo estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Lo que yo quiero dar claro con esto es que cuando vemos estas traducciones, cuando llevamos este texto al día de hoy, ¿Me permite decir algo? puede ser Permíteme, que va a seguir, haya un error aquí en sí, esta pero parte y no permíteme. fuese exactamente como se dijo en ese Pero momento. permíteme, que quiero decir algo Y eso antes de que tú soy yo el que Antes de interrumpo. tú sigues. Gracias a Dios. Solo quiero decir una Que cosa. soy yo el que interrumpa, Una señores. cosa. Comenten ahí. Que el Señor reprenda al diablo Oh, en el nombre de oh, Jesús. pero Adrián, Continúa. ¿tú te llamas Josué o te llamas Adrián? Dime, no, Continúa. líder. Yo te voy a decir el líder. Tú eres el líder, Que el señor. Señor Pero reprenda yo leí pero güey, todo espíritu de Changó, güey, toda pero brujería, yo leí, señores. este espíritu asiguapado que Anda, tiene este hombre, señor. en el nombre de Jesús. Pero yo lo que hice Continúa. fue leer un texto bíblico. No fue lo que yo hice, fue leer un texto bíblico. Pero tú estás leyendo un texto y luego me lo quieres sacar de contexto. No te lo estoy sacando de Para contexto. formarme un pretexto de que esto está equivocado. Ahora No, bien, yo no estoy diciendo que esté equivocado. Yo no estoy diciendo que esté equivocado. Desde un principio estoy diciendo fuera los toros de que Bazán, mi inquietud. Zambalá y Tobía. Mierda, señores, Dios mío. Reprendo toda malicia y espíritu Líder. de confusión. Líder, Continúa. cierre la boca que esto es serio. Continúa. Bien, es Adrián que le voy a decir. Que Continúe. Señores, Adrián se hizo una facilidad. Fuera. A
a mí. Adrián se ha hecho una cirugía ahora, señores. Ya no es moreno, Adrián. ¿Cómo tú me vas a venir a mí a Vuelvo y tergiversar repito, la palabra yo no estoy... y a ponerla en tela de juicio? Que el Señores, Señor te reprenda, Satanás. señores, yo no estoy tergiversando ninguna palabra. Yo leí un texto de manera literal y lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Se pierden a veces los textos reales, el significado, lo que se quiso expresar a través de los tiempos, porque esto no viene del inglés al español. ¿De qué idioma originalmente viene la Biblia? Y yo puedo responderte esto. Y permíteme Pero no nos 2 minutos. debemos. No puedo No, tener no, no, inquietud sobre no. ese tema yo No, no, entonces. no, no, no. Sí, sí, Ah, sí. pues No, entonces no, mi no, mente no. alquilada. No, 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 No mi mente no, no. alquilada. No sé por cuánto tú ¿Para lo qué me alquilas. dieron un razonamiento? Ok, vamos, Oh, no, pero esto es vamos a hacer lo increíble. siguiente y lo vamos a hacer serio. Wow. La palabra de Dios no se equivoca por esto. El No, Señor utilizaba alegorías, utilizaba ciertas comparaciones. Aquí lo que queremos es llevar el mensaje. En aquel tiempo no se sabía que el sol y la luna no giraban. Lo que se pensaba era que el sol, por wow. la percepción de la gente, Qué teoría. se acostaba y salía, que por el oriente al occidente, y que la luna también salía cuando se acostaba el sol. No teníamos el desarrollo, la capacidad intelectual, no teníamos las herramientas para darnos cuenta que es la Tierra que tiene un movimiento de rotación y de traslación. Dios lo sabía. Ahora bien, Dios no lo sabía. escúchame, me está Dios lo sabía o interrumpiendo, no. me está interrumpiendo, me está interrumpiendo, me Ah, está cuando él interrumpiendo, interrumpe, no. me está No hay problema. Cuando interrumpiendo. él interrumpe, no hay problema. Satanás Sí, me claro. está El líder. interrumpiendo. Líder. ¿Qué Arrecie, sucede? líder. Arrecie. Que Dios lo sabe, Ah, Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero ¿cómo Dios va a llenar tu ¿Y por cabeza quién fue inspirada la Biblia? de toda la sabiduría del mundo? Él te lo va a traducir en un lenguaje que tú lo entiendas. Tú entiendes que el sol da vuelta porque eso es lo que tú ves y tu capacidad no te deja entender que eres tú que estás girando con la tierra. Pues entonces él no te va a decir. Y le dijo a la tierra, tierra, detente. No, Josué no sabía. Josué le pidió a Dios que el sol se parara porque él entendía que el sol se paró. Y dice que Dios detuvo el sol. Bueno, es la percepción que él tenía. Satanás entiende que lo que quieren es que la gente entienda que Dios tiene el poder. Bueno, sí, la tierra dejó de girar. Sí, científicamente la tierra dejó de girar, es cierto, pero el ser humano de ese tiempo no iba a entender que la tierra iba a dejar de girar. Ahora está No, cambiando el tema. entendió que el sol se paró. Satanás, Ahora está, te ahora reprendo está en cambiando el el nombre de tema. Jesús. Ahora está cambiando el tema. Recuérdate que el origen del tema es el siguiente. Yo tuve una inquietud porque desde mi punto de vista humano, no me parece como justo, pero desde mi punto de vista humano, yo quiero decir, yo no soy quien para limitar a Dios. Dios hace lo que Él quiera. Ahora, yo estoy hablando de mi inquietud, humanamente hablando, que esa historia me parece un poco fuerte que tuviesen que pagar justo por pecadores. ¿Entiendes? Y cuando usted estudia la Biblia, hasta por una picada de ojo la gente se moría antes. Todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento, no. Y se tragó la tierra dos porque no guardan un sábado. Y se guardó, o el sabbat, porque quizás no era sábado específicamente, porque no guardó un día, se lo tragó la tierra. No, que estaba respirando y se puso la mano por aquí, se fue. Oye, Sal de ese cuerpo. no, 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 en verdad. Hay que analizar esos textos yéndose al original, a ver qué pasó ahí. Para mí que el concepto de Dios que tenían esa gente de aquellos tiempos era un Dios que nada más era de juicio. Gracias a Dios que tenemos un Dios de gracias hoy en día, que es por la gracia y somos salvos por gracia. Yo no La, voy a abundar más en este la, tema, no voy a poder traer una inquietud aquí porque yo ahora tengo que tener mi mente alquilada. la Biblia dice, es que ahora decir la Biblia dice, hay que buscarle una Biblia en hebreo a Joan, decírselo en hebreo No es y que toda la traducírselo. Biblia, no es que toda la La Biblia. Biblia dice lo siguiente. Bueno, voy a decir lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí, dale, dale. Bueno, que de él es la tierra y su plenitud, el mundo.
y lo que en él habitan. Eh, Hay un contexto histórico, pero bueno, hay que ver si él cree o no. O no, Dale pero una chelcha, señor, nada más. si tú tienes un vaso, si tú eres un alfarero y tú haces un vaso, y luego tú haces ese vaso, a ti te da la gana de romper ese vaso, tú lo rompes y La nadie tiene, soberanía y de nadie, Dios. esa es la soberanía de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si tú sembraste una mata de plátano y la mata te dio un racimo bello y hermoso de plátano, y tú lo descosechaste, ya lo que hay es que mochar esa mata porque cumplió su objetivo la mata. Eh, yo entiendo que en el diluvio también se murieron mamando, se murieron vacas, asnos, todo lo que se murió ahí con Amalek se murió en el diluvio. En Sodoma y Gomorra también se murió niños de pecho, mujeres embarazadas, todo el que estaba ahí se Ese es murió, otro tema. se fue. Entonces, él no me cuestionó eso, no me No, es que cuestionó el ese es otro tema, es que diluvio. ese es otro tema. Disruptivo, te reprendo, Es Satanás. que ese es otro tema, líder. Ahora, el método es lo que quizá a él le pueda parecer mal, Yo no dije que que esté fueron a mal, yo no espada. dije que esté mal. Quizá. Pero Dios es el hacedor de todas las cosas. Su soberanía y misericordia, él se da su misericordia con quien quiere, cuando quiere y porque le da su gana. Y Le da su él gana. no está, sí, él lo dice, él lo dice. Ahora Dios, ¿Que le dio su gana? su voluntad, habla de voluntad, Ah, nosotros decimos gana, voluntad, ok. manera, No, forma, una lo que pregunta. te reprendo, No, Satanás, una no me voy a salir pregunta. del tema. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Señor, me ha crucificado. Bueno, Señor, reprendo ¿No? esa malicia del diablo que se apoderó. Jesús, ¿Qué Pedro y yo sucede? fuimos crucificados los tres. Y aquí me ha crucificado mi compañero por una inquietud que yo tuve, señores. Suelten a Barrabás. Ya, oye, Barrabás que lo suelte. Ni Es que, Judas se atrevió a tanto. es que este señor Pero no, que fue no. una inquietud, amigo. Ya por una Pero que inquietud el Señor te usted me ha reprenda. Usted no me deja crucificado. terminar a mí No, que tú me nunca has un tema. crucificado, que tú me has crucificado, brother. Me has crucificado. Por baja de esa cruz. Mierda. Miren, Si soy el hijo de Dios. Baja de esa cruz. Amalek tenía prácticas que iban en contra de Dios. Todo el mundo casi. Por ejemplo, sacrificaban niños a Moloch. Esos niños que hasta esos mamando, la mayoría han sacrificado a ese Dios. Y de una manera que ustedes no, en una plancha de bronce y la encendían y se cocían en su propia sangre y morían esos muchachos. Amalek servía a Baal. Eran muy juntos, eran hermanos de los cananeos que tenían el dios Baal, dioses de acera. El problema está en que Dios le dijo, pero ustedes están constantemente asediando mi pueblo. Representaban una amenaza de generación en generación, porque las generaciones amalecitas que continuaban con ese pecado y continuaban también con esa ofensa a Dios. Y se ve, siguiendo el hilo de la historia, por eso entramos en el contexto, que el Señor lo dice en Deuteronomio y la palabra lo dice en Éxodo también. Acuérdate de que los amalecitas te rompieron la retaguardia y te mataron niños de pecho, te mataron a mamando, al pueblo escogido de Dios, te mataron a ancianos, heridos, mujeres, a todo el mundo, sin piedad. Entonces por eso el Señor le dice, yo voy a traer ahora a Amalek y a su generación. Vayan, hiéranlo y no tengan piedad de ellos. Pero Dios es soberano. Quiero terminar con una frase. Libro de ¿Me Apocalipsis. permite decir algo antes de? Señor, reprenda. ¿Me permite decir algo? No, algo serio, algo serio, algo serio. Señores, Te permito. al final de este pequeño debate, como lo llamó Toledo, la idea no es, aunque se hizo un par de chelcha en el transcurso del video, no es fijar una posición como que no creemos en la Biblia, o eso es más que nadie me conoce, creemos en la Biblia. Pasa que, como empezamos hablando, a veces te llena de tantas inquietudes
Y sé que al igual que yo, otras personas también han tenido este tipo de inquietud. Y quisimos hacerlo así al estilo Factor RD. José va a cerrar con un texto donde va a estar quizá enlazando el tema. Dale. Y recordar que Que somos, suscriban también. que somos completamente Incompleto. incompletos. Suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y comenten y reprendan por ahí, comenten. Dice, dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 16, verso 7. Dice lo siguiente. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Amén. Factor RD, activen la campanita, suscríbanse, será, señores, sencillamente hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.